Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de la serie Cuentos de un pueblo raro, un programa realizado en Sefarad. Ya sabéis que podéis escribirnos al mail o visitarnos en Facebook. Nuestra dirección www.cuentosdeunpuebloraro.com. Hoy os vamos a contar un cuento que tiene que ver con una pareja de niños de 12 y 13 años que bajo los escombros del gueto de Varsovia se prometen amor eterno. Escondido en las ruinas de un edificio destrozado del gueto de Varsovia, la primera noche de Hanukkah consiguen encender la vela, incluso diciendo su bendición. De aquella vela brotará un inmenso poder que a la luz de la vela les hará salir de la dominación nazi y llegar a una situación mucho más agradable. Os dejo ya con el cuento. El poder de la luz. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de que los nazis bombardearan una y otra vez el gueto de Varsovia, un niño y una niña habían buscado cobijo entre las ruinas, David de 14 años y Rebeca de 13. Era invierno y en el exterior el frío era implacable. Durante semanas, Rebeca no había salido del oscuro subterráneo, casi en ruinas, que era su escondrijo, pero David salía de cuando en cuando en busca de alimentos. Los bombardeos habían destruido todas las tiendas y a veces David encontraba pan añejo, latas de conserva o cualquier otra cosa oculta entre los escombros. Abrirse camino entre las ruinas era peligroso. Solían desprenderse ladrillos o trozos de cemento y no resultaba difícil perderse. Pero si ni él ni Rebeca querían morir de hambre, tenían que arriesgarse. Ese día fue uno de los más fríos. Rebeca permanecía sentada en el suelo, envuelta en todas las ropas que tenía. Aún así, no conseguía entrar en calor. David había salido muchas horas antes y Rebeca intentaba percibir en la oscuridad los sonidos que pudieran indicarle su regreso, consciente de que, si no volvía, ella no podía esperar más que la muerte. Entonces oyó una fuerte respiración y el ruido de un bulto que caía. David había logrado volver a casa. Rebeca no pudo contenerse y sollozó. «David, Rebeca». Se abrazaron y se besaron en la oscuridad. Luego dijo David: «Rebeca, he encontrado un tesoro». «¿Qué clase de tesoro?» «Queso, patatas, setas secas y un paquete de caramelos y... también tengo otra sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?» «Luego». Los dos estaban demasiado hambrientos como para dedicarse a conversar. Comieron las patatas heladas, las setas y parte del queso con voracidad. Cada uno se comió un trozo de caramelo. Entonces Rebeca preguntó: «¿Qué es ahora, de día o de noche?» «Creo que habrá caído la noche», replicó David. Tenía un reloj de pulsera y seguía la cuenta de los días y las noches, y también de los días de la semana y los meses. Poco después, Rebeca volvió a preguntar: «¿Cuál es la sorpresa?» «Rebeca, hoy es el primer día de Hanukkah y he hallado una vela y unas cerillas». «¿Esta noche es Hanukkah?» «Sí, así que voy a bendecir la vela de Hanukkah», dijo David. Encendió una cerilla que iluminó el entorno. Rebeca y David contemplaron su escondrijo, ladrillos, cañerías y el suelo irregular. Encendió la vela. Rebeca pestañeó. Por primera vez, después de semanas enteras, veía realmente a David. Tenía el pelo enredado y la cara sucia, pero sus ojos brillaban de alegría. A pesar del hambre y la persecución, David había crecido y parecía mayor para su edad. Jóvenes como era, había decidido casarse si conseguían escapar de Varsovia, asolada por la guerra. Como prueba de compromiso, David le había dado a Rebeca un groschen brillante que se había encontrado en el bolsillo el mismo día en que el edificio en que ambos vivían fue bombardeado. David pronunció la bendición sobre la vela de Hanukkah y Rebeca dijo amén. Los dos habían perdido a sus familias y tenían buenas razones para estar enojados con Hashem por mandarles tantas aflicciones, pero la luz de la vela
puso paz en sus almas. El destello de salud, rodeada de tantas tinieblas, parecía decir sin palabras: el mal aún no se ha apoderado de todo, siempre queda un destello de esperanza. Durante algún tiempo, David y Rebeca pensaron en escapar de Varsovia. Pero, ¿cómo? El gueto estaba vigilado por los nazis día y noche. Cada paso era un peligro. Rebeca postergaba la partida una y otra vez. Decía a menudo que en verano sería más fácil, pero David sabía que, tal y como estaban las cosas, tenían pocas posibilidades de resistir hasta entonces. En algún lugar de los bosques había hombres y mujeres jóvenes llamados partisanos que combatían contra la invasión nazi. David quería llegar hasta ellos. Ahora, bajo la luz de la vela de Hanukkah, Rebeca sintió súbitamente que su valor renacía y dijo a David: «Vámonos». «¿Cuándo?» «Cuando te parezca que ha llegado el momento», respondió. «Ahora es el momento», dijo David. «Tengo un plan». David estuvo durante un largo rato explicando los detalles de su plan a Rebeca. Era más que arriesgado. Los nazis habían cercado el gueto con alambre de espino y habían emplazado guardias armados de ametralladoras en los tejados circundantes. Por la noche, sus focos barrían el lugar, iluminando todas las posibles salidas del gueto. Pero en sus vagabundeos entre las ruinas, David había descubierto una abertura que llevaba a una alcantarilla que, en su opinión, podía llevarlos al otro lado. David le dijo a Rebeca que sus posibilidades de salir con vida eran escasas. Podían ahogarse en las sucias aguas o morir de frío. Además, las alcantarillas estaban infestadas de ratas hambrientas. Pero Rebeca estaba dispuesta a correr el riesgo. Quedarse en el subterráneo durante el invierno hubiese significado una muerte segura. Cuando la luz de Hanukkah comenzó a parpadear y chisporrotear antes de apagarse, David y Rebeca recogieron sus pocas pertenencias. Ella guardó los restos de comida en un pañuelo y David cogió sus cerillas y un trozo de cañería de plomo como arma. En los momentos de gran peligro, las personas se vuelven inusitadamente valientes. David y Rebeca no tardaron en ponerse en marcha entre las ruinas. Llegaron a pasajes tan estrechos que sólo los podían recorrer a gatas. Pero los alimentos que habían comido y la alegría que la luz de Hanukkah había despertado en ellos les dieron el valor para seguir adelante. Poco después, David encontró la entrada a la alcantarilla. Afortunadamente, las aguas estaban congeladas y aparentemente las ratas se habían ido a causa del frío extremo. De cuando en cuando, David y Rebeca se detenían a descansar y a escuchar. Luego continuaban avanzando, lenta y cuidadosamente. Súbitamente detuvieron su marcha. Desde arriba podían oír el paso de un tranvía. Habían llegado al otro lado del gueto. Ahora lo que necesitaban era encontrar la forma para salir de la alcantarilla y abandonar la ciudad con la mayor rapidez posible. Esa noche de Hanukkah, al parecer, ocurrieron muchos milagros. Dado que los nazis temían un ataque aéreo, habían ordenado un apagón total, y a causa del frío excesivo había menos guardias de la Gestapo. David y Rebeca consiguieron salir de la alcantarilla y abandonar la ciudad sin que los detuvieran. Al alba llegaron a un bosque, donde descansaron y comieron unos bocados. Aun cuando los partisanos no estaban muy lejos de Varsovia, David y Rebeca necesitaron toda la semana para llegar hasta ellos. Avanzaban de noche y se ocultaban de día, unas veces en graneros, otras en establos. Algunos campesinos ayudaban clandestinamente a los partisanos y a quienes escapaban de los nazis. De cuando en cuando, David y Rebeca recibían un trozo de pan, unas cuantas patatas, un rábano o cualquier cosa que los campesinos pudieran darles. En un pueblo se encontraron con un partisano judío que había venido en busca de alimentos para su grupo. Pertenecía a la Haganá, una organización que enviaba hombres desde Israel para rescatar a los judíos de los nazis que ocupaban Polonia. Aquel joven llevó a David y Rebeca donde se encontraban los demás partisanos que erraban por el bosque. Ya era el último día de Hanukkah, y esa noche
los partisanos encendieron las 8 velas. Algunos de ellos jugaban al dreidel en el tronco cortado de un olmo, mientras otros vigilaban. Desde el día en que David y Rebeca se encontraron con los partisanos, su vida pareció sacada de un libro de cuentos. Se reunieron con más y más refugiados que solo tenían un deseo: establecerse en la tierra de Israel. No siempre viajaban en tren o en autobús, caminaban, dormían en establos, en casas consumidas por el fuego, en cualquier lugar donde pudieran ocultarse del enemigo. Para llegar a su destino, tuvieron que atravesar Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. En algún lugar de la costa de Yugoslavia, en mitad de la noche, un barco pequeño, tripulado por miembros de la Haganá, los aguardaba, y todos los refugiados y sus pocas pertenencias fueron embarcados. Todo se hizo silenciosamente y en el mayor de los secretos, puesto que los nazis ocupaban Yugoslavia. Pero los peligros estaban lejos de haber concluido. Aunque era primavera, el mar estaba agitado y el barco era demasiado pequeño para tan largo viaje. Aviones nazis vigilaban su trayecto y trataban sin éxito de hundirlo bombardeándolo. También temían a los submarinos nazis que acechaban en las profundidades. Los refugiados no podían hacer nada que no fuera rezar a Hashem, y esta vez Hashem debió escuchar sus oraciones, pues consiguieron llegar a tierra sanos y salvos. Los judíos de Israel los recibieron con tanto amor que consiguieron olvidar sus sufrimientos. Eran los primeros refugiados que llegaban a Tierra Santa y se les ofreció toda la ayuda y las comodidades que se pueden brindar. Rebeca y David encontraron parientes en Israel que los recibieron con los brazos abiertos, y aunque habían adelgazado bastante, estaban esencialmente sanos y no tardaron en recuperarse. Tras un periodo de descanso, los enviaron a un colegio especial, donde los extranjeros aprendían hebreo moderno. Tanto David como Rebeca fueron alumnos aplicados. Cuando terminaron el bachillerato, David ingresó en la Escuela de Ingeniería de Haifa, y Rebeca, que destacaba en idiomas y literatura, estudió en Tel Aviv, pero todos los fines de semana se veían. Al cumplir Rebeca los 18 años, se casaron. Encontraron una casa pequeña con jardín en Ramat Gan, un suburbio de Tel Aviv. Todo eso lo sé porque David y Rebeca me contaron su historia una velada de Hanukkah en su casa de Ramat Gan, unos 8 años más tarde. Ardían las velas de Hanukkah y Rebeca freía para todos nosotros tortitas de patata acompañadas de compota de manzana. David y yo jugábamos al dreidel con su hijito Menachem Eliezer, que llevaba el nombre de sus 2 abuelos. David me contó que el gran dreidel de madera era el mismo con el que jugaban los partisanos aquella tarde de Hanukkah en el bosque de Polonia. Rebeca me dijo: si no hubiese sido por la velita que David llevó a nuestro escondite, hoy no estaríamos sentados aquí. El resplandor de esa luz despertó en nosotros una fuerza y una esperanza que ignorábamos poseer. Vamos a regalarle el dreidel a Menachem Eliezer cuando sea capaz de comprender todo lo que hemos vivido y las milagrosas circunstancias de nuestra salvación.